Bien, hablemos un poco de la Ley de Recortes Fiscales y Empleo, que, por supuesto, fue aprobada por el presidente Trump en ese momento. El Congreso aprobó y el presidente Trump firmó, y fueron conocidos como los recortes fiscales de Trump. ¿Qué partes de la Ley de Recortes Fiscales y Empleo cree que podrían expirar o expirarán próximamente si el Congreso no las prorroga? ¿Y qué partes son permanentes? Sí, empezaré hablando un poco de la Ley de Recortes Fiscales y Empleo en general. Fue un gran incentivo para permitir realmente a la gente, empresas y particulares, para mantener más de su dinero, porque sabíamos que eso reactivaría la economía y sabíamos que eso crearía más puestos de trabajo. Sabíamos que ponía más dinero en los bolsillos de la gente. Al fin y al cabo, sabíamos que así obtendríamos mejores ingresos fiscales. Así que aunque al principio, ya sabes, el primer año en que reduzcas los impuestos, tienes un ligero descenso de los ingresos, pero después se ve un crecimiento de los ingresos. Desgraciadamente, y eso se paga. Los estadounidenses son capaces de lograr cosas extraordinarias cuando tienen la libertad y la oportunidad de hacerlo. Esto es potencial americano. Y aquí está tu anfitrión, Jeff Crank. Bien, gracias por estar con nosotros en otro episodio de American Potential. Vamos a hablar de política fiscal. Se promulgó la Ley de Recortes Fiscales y Empleo y fue una revisión significativa de los EE.U, Código Fiscal, los recortes fiscales de Trump. Algunos componentes clave incluían la reducción de los tipos del impuesto sobre la renta de las personas físicas, un aumento de la deducción estándar, una duplicación del crédito fiscal por hijos y una reducción del tipo del impuesto de sociedades del 35% al 21%. Ahora, partes de la Ley de Recortes Fiscales y Empleo están a punto de expirar. Y por eso tenemos al invitado de hoy para hablar de todo este asunto. Ahora, tras crecer en la granja de su familia, se licenció en Ingeniería Civil y Administración de Empresas. Comenzó su carrera de consultoría y gestión en el sector aeroespacial, energía y de fabricación, donde se centró en implantar sistemas eficientes, operaciones mejoradas, todo ello reduciendo costes. Tras su carrera en el sector privado, decidió servir a los kansanos, primero como tesorero del condado de Sedgwick y luego como tesorero del estado de Kansas. Ahora, su experiencia en el sector privado le ha convertido en un firme defensor de los contribuyentes de Kansas en el Congreso. Como único ex tesorero del estado en el Comité de Medios y Arbitrios, se mantiene firme en su defensa de la bajada de impuestos. Quiero dar la bienvenida a alguien que he llegado a conocer en el último mes. Representante del 4º Distrito del Congreso de Kansas, congresista Ron Estes. Al espectáculo. Bien. Congresista gracias por acompañarnos. Le agradezco que esté con nosotros. Bien. Gracias. Agradezco la oportunidad de hablar de algunas de las cosas que están pasando en Washington, D.C. Bien. Antes de hacerlo, quiero hablar. En realidad estaba en Wichita. Te vi allí. Háblale un poco a la gente de la parte del país que representas en tu distrito. Sí. Bien. Es realmente genial. Quiero decir, me gusta pensar que nuestro distrito es el microcosmos del país. Tenemos mucha agricultura. Tenemos petróleo y gas. Wichita tiene muchos problemas con la industria y el centro de la ciudad. Una cosa que no tenemos son suburbios ni muchos rascacielos de grandes pilas. Una de las cosas que decimos de nuestra zona es que somos la capital mundial del aire porque fabricamos más aviones que cualquier otro lugar del mundo, literalmente, con toda la aviación general, así como comercial y componentes para muchos otros aviones también. Es una larga tradición tener una gran presencia de la aviación en mi distrito. Sí, ha sido un placer visitarte. Estábamos fuera por Meeting the Americans for Prosperity en Wichita, de la que formé parte y disfruté de su gran hospitalidad. La gente es muy amable en Wichita. Kansas, ¿qué puedo decir? Realmente lo es. Es un gran grupo de personas que viven por aquí y en el distrito y en todo Kansas, pero me siento muy honrado de poder representar al 4º Distrito de Kansas en el Congreso. De acuerdo. Y ahora eres un antiguo tesorero, ex tesorero del estado. ¿Puede explicar por qué los gobiernos recaudan ingresos? Así que, ya sabes, cuando miramos, hay algunos servicios que queremos que preste el gobierno federal o el gobierno estatal o el gobierno local y tomamos la decisión colectiva de hacerlo. Y, ya sabes, obviamente, para prestar esos servicios, el gobierno tiene que disponer de medios para recaudar ingresos y eso es, a lo largo de los años, a través del Código Fiscal.
Y obviamente, diferentes cosas han cambiado a lo largo de eso. Ya sabes, tenemos que asegurarnos de que a medida que vamos a través de eso, que la atención sigue centrada en un gobierno limitado y en asegurarse de que no sea excesivo en cuanto a la cantidad de ingresos que se quita a los ciudadanos, así como los efectos inflacionistas y económicos negativos que se derivan de un gasto público elevado. Bien. Ahora estás en el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, que supervisa realmente la política fiscal de Estados Unidos. Una comisión muy poderosa en la Cámara de Representantes. Creo que los estadounidenses se frustran bien con el código fiscal y la complejidad del mismo. Y creo que se sienten frustrados por el hecho de algunos de los excesos que hemos visto en el IRS. Pero también justo, la gente no quiere ir a la cárcel por un error en sus impuestos. ¿Qué cree que debe hacerse con el Código Fiscal Federal en general? ¿Y en qué punto estamos ahora mismo con la reforma fiscal? Sí, así que tienes razón en lo de las formas y los medios. Somos responsables de todas las actividades fiscales del gobierno federal. Y además, somos responsables de todas las cuestiones comerciales, porque originalmente el comercio estaba ligado a los aranceles. Es decir, la primera forma de tributación que utilizan los países desde la fundación de Estados Unidos. Y también otras cosas que hacemos en la comisión están relacionadas con el código fiscal, como la seguridad social y Medicare. Así que también somos responsables de ellos. Pero volviendo a hablar específicamente de nuestras responsabilidades fiscales, has dado en el clavo. Necesitamos un sistema fiscal limpio. Es sencillo y es fácil de usar. Y además funciona con un mínimo de alboroto y un poco de coste. Coste de recaudación real por el servicio de impuestos internos, sino también el coste del impacto en ciudadanos y empresas estadounidenses. ¿No es eso? Esa es una de las cosas que con los años el código fiscal se ha vuelto muy complejo, debido a que en algunos casos, en realidad literalmente, se ha utilizado y se sigue utilizando como motor de la política y centrándose en, depende de quién esté en el poder en ese momento, poner algunas políticas que quieren a través del código fiscal en lugar de aprobemos en esas políticas. Y entonces, y luego apropiarnos de ellas y pagarlas como es debido, así. Así que eso ha creado mucha frustración en términos de cómo hacer tus impuestos, cómo recauda los impuestos. La angustia que todos sentimos al acercarnos a abril 15 y las molestias asociadas a ello. Y luego atado a eso, sigo creyendo que la mayoría de los estadounidenses quieren hacer lo correcto con sus impuestos. Y sin embargo, el planteamiento de Hacienda es presumir culpable en lugar de presumir inocente. Y así se termina con el enfoque que sale de la IRS, es que usted necesita para demostrar a ellos que usted no les debe más impuestos. En lugar de ellos dicen, aquí hay un signo de interrogación y puede ayudarnos a resolverlo. Así que uno de nuestros objetivos es simplificar el código fiscal. Desgraciadamente, también hemos visto casos, y no preguntaste sobre esto, pero hemos visto casos en el último par de décadas donde el impuesto, la agencia tributaria en particular, ha intentado utilizarla con fines políticos. Y lo volvimos a ver con Lois Lerner y perseguir a los grupos conservadores y no utilizar el código tributario como deberían. Y lo hemos visto un poco ahora con el denunciante y algunos de los tratamientos especiales que Hunter Biden está recibiendo a lo largo de los años debido a la relación entre el IRS y el Departamento de Justicia. Así que los estadounidenses quieren un sistema equitativo, un sistema justo que funcione para todos y que todos reciban el mismo trato. Bien, cuando hablas de algunos de esos excesos, y me alegro de que hayas sacado el tema, en realidad estaba pensando en añadir una pregunta sobre esos excesos. Ya sabes, parece que una organización o una entidad como Hacienda es uno que podría ser fácilmente mal utilizado por el gobierno o por personas enfermas en nuestro gobierno que quieren utilizarlo para su propio poder político, para ser mal utilizado y para apuntar a los individuos. Quiero decir, pueden hacerlo mucho mejor que algunas de las otras agencias federales o entidades federales que existen,
Supongo que el Comité de Medios y Arbitrios está obviamente preocupado por ello. Sé que han tenido algunas audiencias al respecto en el pasado. La cuestión de los objetivos. ¿Cómo podemos evitarlo? ¿Que Hacienda no tiene a la gente en el punto de mira? Realmente es una tentación y obviamente cuando tienes gente que tiene un poder, puede existir la preocupación de que se corrompan por ese poder, caer en la tentación como todos estamos en cosas diferentes. Pero caen en la tentación y violan su deber de ser abiertos y honestos en sus tratos. Y lo hemos visto mucho con Hacienda, lo hemos visto con el Departamento de Justicia. Y voy a decir esto allí. Son ciertos individuos que han sido tentados por eso tanto en el IRS como en el DOJ a través de ese proceso. Debemos mantener la vigilancia. Todo el mundo, quiero decir, si son nosotros en las formas y los medios, ya sean ciudadanos medios o votantes medios, incluso los medios de comunicación tienen que dar un paso adelante y exponer realmente estos éxitos y ser capaces de hablar de ello. Sobre formas y medios, tenemos el comisionado del IRS venir a nosotros, al menos una vez al año a toda la comisión, y luego llegar varias veces en términos de hacer la supervisión de lo que está pasando. Antes he hecho referencia al caso de Hunter Biden y a que no pagó sus impuestos con el dinero que le pagaban. Y hemos tenido múltiples audiencias con los dos denunciantes, uno republicano y otro demócrata, que realmente se presentó y dijo eso. Ya sabes, aquí hay un asunto que no se está haciendo correctamente, que sus superiores en realidad no seguían la letra de la ley y no trataban a todos por igual. Y es una situación que obviamente tenemos que asegurarnos de que seguimos y trabajamos a través de este proceso, garantizar que el Código Fiscal y las disposiciones de aplicación se cumplan de forma justa y que todo el mundo reciba un trato justo. Bien. Que, por supuesto, fue aprobada por el presidente Trump en ese momento. El Congreso aprobó y el presidente Trump firmó, y fueron conocidos como los recortes fiscales de Trump. ¿Qué partes de la ley de recortes fiscales y empleo cree que podrían expirar o expirarán próximamente si el Congreso no las prorroga? ¿Y qué partes son permanentes? Sí. Empezaré hablando un poco de la ley de recortes fiscales y empleo en general. Fue un gran incentivo para permitir realmente a la gente, empresas y particulares, para mantener más de su dinero, porque sabíamos que eso reactivaría la economía y sabíamos que eso crearía más puestos de trabajo. Sabíamos que ponía más dinero en los bolsillos de la gente. Al fin y al cabo, sabíamos que así obtendríamos mejores ingresos fiscales. Así que aunque al principio, ya sabes, el primer año en que reduzcas los impuestos, tienes un ligero descenso de los ingresos, pero después se ve un crecimiento de los ingresos. Desgraciadamente, y eso se paga en términos de crecimiento de los ingresos. Lo que hemos visto en los últimos, desde 2018 hasta 2023, estamos siguiendo la línea de lo que los ingresos fiscales habrían sido si no hubiéramos hecho la ley de recortes y empleos fiscales. Y aún nos quedan 2 años más antes de que expiren todas las disposiciones. Así que tendremos más ingresos de los que tendríamos si no hiciéramos la ley de recortes y empleos fiscales. Una de las cosas que es el proceso político en Washington, D.C., es que haces una puntuación de 10 años en cualquier proyecto de ley que apruebes. Y una de las formas en que se juega fuera de ese proceso es, bien, hagamos una provisión que dure solo 5 o 7 años. Y por lo tanto, no se ha calculado el coste total de los 10 años. Así que hace que parezca que la puntuación es un poco más barato a través de eso. Ya hemos visto algunas de las disposiciones de la Tax Cuts and Jobs Act que expiraron, en particular algunas de las disposiciones relativas a la investigación y el desarrollo, deducciones de gastos de capital en las empresas, deducibilidad de los tipos de interés. Y lo que hemos visto de eso, soy un gran defensor de la disposición sobre investigación y desarrollo que permitía a las empresas a deducir sus costes de investigación y desarrollo inmediatamente el mismo año en que los gastan, en lugar de repartirlos a lo largo de 5 años. Y expiró en 2022. Y lo que hemos visto desde entonces es una reducción del gasto que se destina a investigación y desarrollo. Antes de 2022, el gasto en investigación y desarrollo creció un 6,6% anual. Y desde entonces ha crecido menos de un 1% al año. Y con la inflación que hay ahora, en realidad ha tenido un crecimiento neto en los 2 últimos años.
Así que una de las cosas que tenemos en marcha ahora, yo había presentado un proyecto de ley independiente centrado en la investigación y el desarrollo. Varios de mis colegas habían presentado proyectos de ley, la amortización del capital y la deducibilidad industrial. Y lo que hemos hecho es reunir un proyecto de ley común que se llama Tax Relief for American Families and Workers Act, y ha sido aprobada por la Cámara de Representantes. Fue un acuerdo entre el presidente Smith del Comité de Medios y Arbitrios y el senador Biden o el senador Wyden del Senado, y reunir algunas disposiciones para ayudar a que vuelvan a ser ley. Así que hemos pasado por la Cámara y estamos esperando a que el Senado lo recoja. Estas disposiciones serán beneficiosas para ayudar a garantizar que nuestra economía reciba apoyo y podamos volver a tener crecimiento económico. Y es muy importante. Sé que hablé de que la investigación y el desarrollo es una de las cosas clave. Y sabemos que cuando se gasta bien en investigación y desarrollo en Estados Unidos, vas a tener un montón de buenos gastos. Genera puestos de trabajo en Estados Unidos. Conduce a puestos de trabajo como ingenieros y diseñadores de I+D y personas que se encargan realmente de la investigación y el desarrollo, pero también genera empleo cuando los nuevos productos se fabrican en Estados Unidos. Y así lo hemos visto. Como hemos visto la ralentización del gasto en investigación y desarrollo, hemos visto una desaceleración y hemos perdido 14,000 empleos en investigación y desarrollo en los 2 últimos años. Y esto es un problema para Estados Unidos. Quiero decir, estamos empezando a perder nuestro liderazgo. El porcentaje de China en investigación y desarrollo en el mundo ha crecido en realidad, era inferior al 10%. Ahora es el 24% de todo el mundo. Estados Unidos ha bajado del 40 al 30%. Así que nos van a pasar por encima porque China les da un mejor trato fiscal. En investigación y desarrollo en Estados Unidos Así que tenemos que avanzar para ayudar a poner en marcha nuestra economía. Y esta es una de esas cosas que solo necesitamos que el Senado actúe sobre el proyecto de ley. Bien. Muy importante que muchos de estos recortes de impuestos no expiren o las extensiones de impuestos no expiren. Pero, ya sabes, una cosa que mencionaste, quiero reiterarlo. Recuerdo cuando esto ocurría, hubo mucha discusión sobre si los recortes de impuestos de Trump entraran en vigor. ¿Qué pasaría? ¿Disminuirían los ingresos? Y conozco el CBO. Siempre hay una cuestión de, ya sabes, puntuación dinámica y la CBO decidiendo cómo van a puntuar algo. Lo cierto es que los recortes fiscales han aportado muchos ingresos. ¿Y es cierto que el gobierno federal obtiene hoy más ingresos que nunca? Sí, quiero decir, si nos fijamos en lo que está entrando, obtenemos más ingresos ahora de los que han entrado. Y se ralentizó un poco el año pasado. Así que 2022 fue un punto álgido. Pero en realidad también somos más en 2023. Lo que hemos visto de eso es que la Oficina Presupuestaria del Congreso, la CBO, cuando hacen sus estimaciones, cada año hacían una estimación de los ingresos previstos. Y así hicieron uno en la primavera de 2017 antes de que aprobáramos la Ley de Recortes Fiscales y Empleo. Se hicieron otro a principios de la primavera de 2018. Y lo que hemos visto desde entonces es que proyectaban que habría alrededor de $1,5 billones menos en ingresos fiscales durante el periodo de 10 años. Y lo que hemos visto que realmente sucede es que sí, hubo un pequeño bajón el primer año, que es lo que se espera cuando se acaban de bajar los tipos y no se consigue el crecimiento económico. Pero desde entonces hemos tenido un fuerte crecimiento económico. Incluso a través de COVID nos hemos recuperado de la ralentización que se produjo durante 2020 cuando las cosas se pararon. Y en 2022 y 2023 que hemos tenido, ya sabes, en cualquier lugar desde entre 200 y 800 mil millones de dólares más de ingresos fiscales de lo previsto por la CBO y tendremos más en 2024 y 2025 antes de que expiren todas las disposiciones. Y así resultó que la ley de recortes de impuestos y empleos en este momento se ha amortizado. Y para cuando lleguemos a 2025, en realidad habremos devuelto más ingresos fiscales de los que habríamos tenido según las proyecciones del CBO. Sí, de acuerdo. Bien, congresista, la ley de recortes fiscales y empleo impulsó la economía, pero hay mucha gente que lo criticó por su impacto en el déficit. Existen formas de compensar las reducciones de ingresos, como por ejemplo a través de algo que Washington nunca hace, que es el recorte del gasto. ¿Parece? Podríamos recortar gastos, ¿no?
¿Podríamos eliminar créditos fiscales como las subvenciones a la energía verde que ha impulsado la administración Biden? ¿Esa es una opción? Sin duda es una opción. Quiero decir, como mencionaste, hubo muchos detractores cuando se aprobó la Ley de Recortes Fiscales y Empleo, y el Oficina Presupuestaria del Congreso, CBO, utiliza la puntuación estática, que no tiene en cuenta que la economía va a crecer si la gente tiene más dinero en el bolsillo que puede gastar en cosas. Y hemos visto un enorme crecimiento de los ingresos. Como dije, es más o menos un 37% de crecimiento. Son las últimas cifras que había visto de finales del año pasado frente a un 57% de crecimiento del gasto, que es, ya sabes, un enorme crecimiento que, ya sabes, es un obstáculo que no puedes superar. Si congelamos el gasto en una línea sólida, en realidad sí, los ingresos podrían ponerse al día. Lo mismo ocurre con el propio Código Tributario y algunas de las disposiciones que se están introduciendo para tratar de promover determinadas políticas, créditos fiscales y cosas que sabemos que en muchos casos son solo regalos. Y en muchos casos acaban costando mucho más de lo que calcula la Oficina Presupuestaria del Congreso. Y el verde del que hablabas, algunas de las disposiciones del nuevo Pacto Verde son uno de esos ejemplos perfectos de lo mala que puede ser la política. Y lo mucho que impulsa el Código Fiscal a través de ese proceso, ahora estamos viendo que los créditos fiscales para vehículos eléctricos, que la CBO había estimado en un principio que solo iban a ser de menos de $300,000 millones, ahora calculan más de $500,000 millones y otros expertos dicen que es más de $1 billón. Y eso solo añade costes y cargas y aumenta nuestra deuda. Sí. Bien, desde luego que sí. Ahora, cuando eras el tesorero en Kansas, la legislatura estatal aprobó unos recortes de impuestos bastante grandes sin hacer también recortes de gastos y se puso un poco desordenado. ¿Qué lecciones podría extraer el Congreso de su experiencia como tesorero de cara al próximo año? Creo que lo más importante cuando miras eso, la primera es examinar el gasto que se está realizando a través de ese proceso y asegurarse de que el plan fiscal se ajusta al sentido común económico y no necesariamente a lo que está de moda o a la moda del momento. Lógica que se pone en la puntuación estática, porque eso no impulsa las cosas en la dirección correcta. Y la otra cosa que viene a través de eso es, ya sabes, una de las cosas que ocurrieron más o menos al mismo tiempo que los recortes de impuestos fueron implementados en Kansas por la legislatura y el gobernador fueron los cambios en la situación económica. Poco después se produjo una enorme caída del precio del petróleo y el gas y un enorme descenso de la in-farm. Ingresos, lo que habría provocado una reducción de los ingresos independientemente de cuál fuera su plan fiscal. Así que hay que tener en cuenta lo que ocurre en la economía. Por ejemplo, con nosotros, con la Ley de Recortes Fiscales y Empleo, hemos visto crecimiento. Y en eso deberíamos habernos centrado. Contengamos el gasto para que coincida con ese crecimiento de los ingresos y podamos tener un resultado positivo en lugar del aumento del déficit que hemos visto en los últimos años. Bien. Ahora para el año que viene, ¿cómo debemos pensar sobre la expiración de los límites del gasto discrecional, el límite de la deuda, atención sanitaria, arreglar el proceso presupuestario, etcétera? ¿Cómo pueden afectar esas cosas a la política fiscal? Sí, ha mencionado muchas cosas que debemos abordar en este proceso. Obviamente, tenemos que conseguir este proyecto de ley de desgravación fiscal, el alivio fiscal para las familias y los trabajadores estadounidenses aprobado por el Senado, para que podamos tener buenos resultados positivos en los próximos 2 años. Y de aquí a finales de 2025, tenemos que centrarnos en toda la revisión y el restablecimiento de la Ley de Recortes Fiscales y Empleos para que podamos centrarnos en mantener nuestra economía en marcha y tener ese resultado positivo a través de eso. Eso es muy importante para lo que hacemos. Otra cosa que ha mencionado es el proceso presupuestario. Y realmente es un proceso presupuestario complicado y enrevesado el que se sigue a nivel del gobierno federal. Y este año también estoy en el comité presupuestario. Una de las cosas en las que intentamos centrarnos, ¿cómo trabajamos en ese proceso? ¿Cómo nos aseguramos de que haya buenas descripciones de los ingresos y los gastos y de que esto se lleve a cabo a través del proceso de asignación de créditos? Ahora mismo hay una desconexión entre ellos y muchas veces los proyectos de ley de créditos van a gastar mucho dinero y luego se añaden los gastos suplementarios.
Y al final del día, y no es sostenible. Quiero decir, ya llevamos más de 34 billones de dólares y no podemos seguir por el mismo camino. Tenemos que mejorar esos procesos. Tenemos que hacer las cosas de otra manera. Así que, bien, ¿tiene sentido que el Congreso siga haciendo 12 proyectos de ley de créditos separados? Es solo el 27% del gasto. En caso de que el Congreso, ¿y qué tipo de alusión a esto? ¿Debería el Congreso hacer algo más amplio que lo que hemos hecho hasta ahora? Sí, creo que hacer 12 facturas no es necesariamente el problema, pero lo que se ha convertido cada vez más en un problema es que esos 12 proyectos de ley de gastos que cubren los distintos departamentos, diferentes áreas del gobierno, se han convertido en una parte mucho menor del gasto total. Ya sabes, ahora mismo, esos 12 proyectos de gasto discrecional representan menos del 30% del gasto total. Y lo que ha ocupado ese otro 70%, más del 70%, son todos los programas de gasto automático, Seguridad Social y Medicare, donde la gente paga mientras trabaja, pero luego sacan más dinero cuando se jubilan. Así que las matemáticas no funcionan, así como todos los demás programas que se conceden a las personas debido a la forma en que la ley fiscal trata su nivel de ingresos. Si es Medicaid, si se trata de cupones de alimentos, ya sea asistencia temporal para familias necesitadas. Tenemos que ponernos serios y abordar estos problemas a largo plazo, porque lo que estamos viendo ahora es que incluso si elimináramos los 12 gastos discrecionales y no gastáramos nada en gastos discrecionales, seguiremos teniendo un sistema fiscal que gravará al resto del país. Seguiría habiendo déficit cada año debido al crecimiento de esos programas de gasto y al crecimiento de los intereses. Los intereses están aumentando de menos de 300,000 millones de dólares al año a $1 billón este año debido al tamaño de la deuda y a que los tipos de interés han vuelto a un nivel normal. Así que tenemos que centrarnos en algunos de esos gastos no discrecionales, gracias señor, programas y centrarnos en cómo mejorar ese proceso. Y seguimos queriendo proteger la seguridad social y seguimos queriendo proteger Medicare, pero tenemos que asegurarnos de que haya programas viables que continúen durante décadas en el futuro. Sí, bien. No hacer nada no es una solución. En realidad, esto va a perjudicar a los beneficiarios de la seguridad social y a otros en el futuro, porque no es sostenible. Realmente lo es. Quiero decir, si el presidente y el Congreso no hacen nada con la seguridad social, que el beneficiario medio va a recibir un recorte del 23% en su... Y si estás recibiendo $1,000 al mes como cheque de la seguridad social y eso baja a $775, quiero decir, ¿cómo vas a pagar el alquiler? ¿Cómo vas a comprar comida? ¿Cómo vas a pagar tus medicinas? Que eso simplemente no es sostenible para ciudadanos estadounidenses. Así que tenemos que abordarlo. Sí, pero cuando estuvimos juntos en Wichita, hablaste en el meeting en el que estuve y dijiste algo que realmente se me quedó grabado. Hablaste del servicio de la deuda. La cantidad de dinero que gastamos en el servicio de la deuda ha superado a otras categorías de gasto público. Creo que incluso dijiste nuestra defensa nacional. Ahora gastamos más en el servicio de la deuda. ¿Es correcto? ¿La defensa nacional? Estamos justo debajo, pero se proyecta. Fue justo por debajo del año pasado, se proyecta el próximo año para estar por encima de que los gastos por intereses será más de lo que gastamos en la deuda en la defensa en general. Así que obviamente tenemos que abordar esto. Y este es un problema que viene de lejos. Así que no vamos a poder salir de esto en un año ni en dos. Nos va a llevar mucho tiempo salir de esto. Pero no puedes resolver un problema a menos que estés dispuesto a admitir que lo tienes y a empezar a trabajar en él y dar el primer paso. Sí. Sí, eso es aterrador. Eso debería ser una señal de advertencia para nosotros. Ya sabes, la Constitución lo especifica. Ya sabes, esencialmente el papel principal del gobierno federal, bien, es proporcionar una defensa común. Y ahora tenemos que gastar más dinero en el servicio de la deuda que en las necesidades de seguridad nacional de nuestro país. Eso es un problema. Todos los estadounidenses deberían darse cuenta de ello. Y todos los miembros del Congreso deberían serlo. Ya sabes, tienen convicción para hacer algo al respecto. Sí, realmente lo es. Y lo triste es que la deuda que estamos contrayendo ahora tendrán que pagarla nuestros hijos, nietos y bisnietos.
seguimos financiando el estilo de vida actual. Y así, en lugar de hacer inversiones a largo plazo, al que se destina parte del dinero, pero la inmensa mayoría es solo apoyar el estilo de vida actual. Y tenemos que asegurarnos de no imponer esa carga a nuestros hijos, nietos y bisnietos, porque son ellos los que van a tener que pagar el gasto y el estilo de vida que se lleva hoy en día. Bien, congresista Estes. Gracias, en primer lugar, por su servicio en el Congreso. Sé que a veces es un trabajo ingrato, pero le agradecemos que lo haga. Y sirviendo a la vez a todos los ciudadanos de Kansas, por supuesto, sino a los ciudadanos de los Estados Unidos de América con su papel en el Comité de Medios y Arbitrios. Gracias por acompañarnos. Bien, gracias. Agradezco la oportunidad de poder hablar de algunas de las cosas que están pasando en Washington y hablar de algunas de las cosas importantes que tienen que ver con la deuda y los ingresos fiscales y lo que está entrando y pasando allí. De acuerdo. Gracias, señor. Bien, gracias al congresista Estes por unirse a nosotros y hablar de estos temas tan importantes. Estos recortes fiscales no pueden expirar. Si lo hacen, perjudicará el crecimiento económico de nuestra nación. Y como señaló el congresista Estes, estos recortes fiscales se han pagado solos y están impulsando gran parte de la prosperidad económica actual en Estados Unidos. Así que tenemos que hacer todo lo posible para asegurarnos de que el Congreso hace lo correcto y amplía estos recortes fiscales. Gracias por acompañarnos. Como siempre, puede vernos en YouTube. Vaya a nuestro canal de YouTube. Solo tienes que ir a YouTube, tipo en American Potential, y puedes suscribirte allí y seguir viendo todos los episodios en color vivo. Como siempre digo, puedes verlo si estás en casa, no lo veas mientras conduces. Si estás conduciendo solo, haz la versión de audio del podcast. Gracias por unirte a nosotros. Recuerda la libertad y la libertad son fácilmente dadas por sentado. No tomes la libertad y la libertad por sentado sal. Ahí y defiende la libertad, defiende libertad. Gracias por acompañarnos. Gracias por escuchar American Potential. Puede escuchar más historias de estadounidenses que trabajan cada día para ampliar la libertad y las oportunidades en sus comunidades visitando americanpotential.com.